Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor, episodio de lunes en el que hablaremos del destino de Bran Stark durante la 7ª temporada de Juego de Tronos. Bran Stark, uno de los personajes más poderosos de Juego de Tronos, el Cuervo de Tres Ojos. Es decir, el nuevo Cuervo de Tres Ojos, porque ya sabemos que el antiguo Cuervo de Tres Ojos murió, y el antiguo Cuervo de Tres Ojos, es decir, Brynden Ríos, sabía que Bran iba a llegar. Le estuvo esperando muchísimos años, hasta el punto que las raíces del arciano se engastaron en los distintos recovecos de su cuerpo y se hizo prácticamente uno con el árbol. El Cuervo de Tres Ojos estaba esperando ese elegido, ese heredero, le estaba entrenando igual que Yoda a Luke, pero algo se tuerce por el camino, la llegada del Rey de la Noche, porque el díscolo Bran decide no hacer caso al Cuervo de Tres Ojos, decide tener una visión en solitario y entonces recibe la marca del Rey de la Noche, esta marca. Al final, gracias al sacrificio de Hodor, logra escapar acompañado por Mera Red y ahora mismo está en una situación delicada porque tiene que decidir qué hacer ahora, tiene que decidir sobre el siguiente paso, dado que en el capítulo 6 de la 6ª temporada, Sangre de mi sangre, su tío Benjen ya le dice: tienes que estar con los habitantes de Poniente cuando la larga noche de forma inexorable vaya más allá del muro. Ese es un detalle más que tenemos que tener en cuenta, esas palabras de Benjen que avisan que la larga noche atravesará el muro. ¿Y qué supone la llegada de la larga noche? Pues la invasión de los caminantes blancos con su ejército de espectros. Una vez más, por enésima vez, ya os lo he dicho, el muro tiene que caer, pero casualmente recordé un detalle del 5º episodio de la 6ª temporada, un detalle que va a hacer que todos abráis los ojos como platos, que os quedéis ojipláticos recordando esta bromita que Jon le gasta a Edelpenas en esta secuencia del 5º episodio. En esa foto están los dos mirando al muro y Jon le dice a Edelpenas de broma: no lo derrumbes mientras que yo no estoy. Don't knock it off while I'm gone. Esa es la frase. Bueno, si no es la pista más clara que nos han dado en toda la serie sobre la caída del muro, es que no lo queremos ver. Aparto esto, paso de puntillas, porque si no me decís que siempre hablo de lo mismo y tenéis razón, tiendo a repetirme. Pero ¿por qué hablar de Bran ahora? ¿Cuál es la motivación que me ha llevado a hacer este capítulo de Bran? Muy sencillo. Estuve leyendo una entrevista de la revista Tech Insider al actor que interpreta a Bran, Isaac Hempstead Wright. Y me extraña que esa entrevista no haya tenido gran repercusión, porque en realidad comentan todo lo que queremos saber sobre Bran. Y el actor se moja mucho y dice muchos datos y muchos detalles. Se le pregunta sobre esa marca y sobre si Bran conoce la repercusión de esa marca. Y evidentemente dice que sí, que claro que lo conoce, que es consciente que una vez que tiene esa marca, el Rey de la Noche puede localizarle donde quiera que vaya y eso pone en peligro su seguridad. Es decir, esa marca es como si tuviera implantado un GPS, un chip localizador, y ahora mismo Bran lo tiene complicado porque puede ser perseguido de forma muy sencilla. Tiene que ir más allá del muro. Y esto desata la controversia de si que Bran atraviese el muro provocará la caída del mismo. Bueno, de esto también sabéis mi opinión. Mi opinión es que si la magia del muro es tan mala como que el pase de Bran a través de él haga que se derrumbe o provoque la invasión de los caminantes, es que el muro es una mierda. No querría ver ese recurso, pero preguntándole a Bran, lo que se debate, es decir, preguntándole al actor que interpreta a Bran, lo que se debate es si la magia de la cueva es la misma magia del muro. Quizás esa marca sí que tenga alguna repercusión en la integridad del muro. Eso hace que la duda en mí crezca. Eso hace que siempre os he dicho que es una mierda que si Bran atraviesa el muro se derrumbe, pero claro, en esta charla siembran esa duda.
Yo en realidad no creo que sea así porque los hechizos del muro son sumamente poderosos. Es una estructura, ya os lo he dicho 1000 veces, sumamente poderosa y que ha aguantado miles de años como para que ahora de un plumazo se venga abajo. Pero, ¿dónde vamos con todo eso? Vamos a empezar a sacar conclusiones. Primera conclusión. En esa charla se deduce que Bran atravesará el muro. Y no solo eso. Siguen preguntándole y dice que ahora que Invernalia es Stark de nuevo, en Invernalia se producirá un reencuentro casi seguro entre los Stark. Es decir, no hay y no ha habido hasta ahora una situación más favorable para ese reencuentro entre los Stark. Y dice de forma específica que posiblemente a Invernalia vaya también Arya. Y dice que le encantaría escenas con Arya con todas esas habilidades, él le llama habilidades ninja que ha aprendido, y junto con las nuevas habilidades de Bran que pueden ayudar a salvar Poniente. En realidad, literalmente dice, they can help to save the day. Pueden ayudar a salvar el día. Por tanto, vamos acumulando detalles. Bran tendrá que atravesar el muro, Benjen ya se lo ha dicho que tiene que atravesar el muro, Bran posiblemente se dirija a Invernalia y, lo que habíamos dicho ya en su momento, y quizás presenciemos el reencuentro entre los Stark. Pero muchos me decís, ¿y Bran y Mera? Porque sois unos pícaros y os gustan los romances. Y me preguntáis, ¿no sería posible un romance entre Bran y Mera? Y yo digo, posible sí es. Además, ese romance tiene un agravante. Mera sería el primer amor de Bran. No sé si Bran sería el primer amor de Mera, pero ahora mismo ella tiene un papel de protectora, ella le está defendiendo, porque estando paralizado, él tiene muchas dificultades para moverse y para desplazarse, y ella se tiene que encargar de todas esas cosas. ¿Podrá enamorarse Mera de Bran? Porque al final no es más que un tierno adolescente, aunque es el adolescente más poderoso de Poniente. A la hora de evaluar todas esas cosas, ¿qué nos tenemos que plantear? ¿El romance entre Bran y Mera aporta algo a la historia? Amigo, pues algo aportaría, ¿sí? Algo aportaría. ¿Por qué? Porque si Bran y Mera tienen un hijo, tenemos un heredero más para Invernalia. Aunque posiblemente Bran, al ser el Cuervo de Tres Ojos, se dedique a eso toda su vida. Ya tiene bastante trabajo. El Cuervo de Tres Ojos es una especie de notario de todos los acontecimientos que suceden en Poniente. Es una especie de biblioteca, una especie de disco duro central. Se mete en esa red de arcianos, la información navega por las raíces, se descarga en su cerebro y Bran tiene el conocimiento de todas las bibliotecas del mundo. Bueno, él, con esa función ya tiene bastante. Ya os digo que no creo que se meta en la política y creo que su papel será el de ser una especie de guardián de Poniente. Pero, si seguimos hablando de Mera y de la casa Reed, hay otra posibilidad de la que hablan en esa charla. Y es un encuentro entre Bran y Howland Reed. ¿Qué os parece? La teoría es que Mera querría ir a ver a su padre. Bran iría con ella. Y por fin veríamos a Howland Reed. Y Howland es uno de los últimos supervivientes de esa antigua generación, de la generación de Ned Stark. Y además ya sabéis que es el custodio de uno de los secretos mejor guardados de Poniente, que es el famoso R más L igual a J. Isaac Hempstead Wright dice que sería muy interesante el reencuentro entre Howland Reed, el encuentro entre Howland Reed y Bran, porque así Bran podría preguntarle algunos detalles que le atormentan sobre la visión de la Torre de la Alegría. Él presenció en primera persona el nacimiento de Jon Nieve, presenció en primera persona las famosas palabras de «Prométemelo, Ned», y quizás querría preguntarle a Howland Reed alguno de los detalles de esa escena. ¿Para qué? Para luego contarle todo a Jon sobre su pasado en ese famoso y supuesto reencuentro Stark. Así que, ya veis, seguimos atando cabos. Cruza el muro, reencuentro Stark, posible encuentro con Howland Reed. ¿Y qué más queda? Bueno, queda algo fundamental
algo de lo que muchas veces me habláis, algo que todavía no se ha producido, y es una de esas profecías, en este caso del Cuervo de Tres Ojos. En realidad, cuando el Cuervo de Tres Ojos estaba interpretado por otro actor que no era Max von Sydow. ¿A qué profecía se refiere? A esa que dice: no volverás a andar, pero sí volarás. Bueno, sobre esto se han escrito ríos de tinta, vosotros mismos tenéis vuestras propias teorías, vuestras propias especulaciones, y la teoría más generalizada es que volará porque va a controlar a uno de los dragones. ¡Ja! ¿Será eso posible? Bueno, para eso nos tenemos que volver a meter en esa otra profecía que dice que el dragón tiene 3 cabezas. Eso inmediatamente quiere decir que habrá 3 jinetes del dragón. Los 3 jinetes del dragón parece que tienen sus sitios asignados. Primer jinete Daenerys, segundo jinete Jon, y hay un tercer sitio, un tercer puesto que tiene que ocupar un jinete del dragón. Para poder ser jinete del dragón y para poder encajar en la profecía del dragón de 3 cabezas, no cabe más que el tercer jinete del dragón sea Targaryen. O sea, os podéis olvidar del resto. Para que otra persona sea jinete del dragón, es decir, para que monte físicamente un dragón, tiene que ser Targaryen. Nos falta un Targaryen. Yo soy partidario de la teoría de Tyrion Targaryen, y yo creo que Tyrion podría ser un tercer jinete del dragón, pero hay otra forma de poder tener 3 dragones dominados y controlados sin que uno de ellos tenga que ser montado. Y es que el tercer dragón sea controlado por Bran, que no sería Targaryen, no haría falta que fuera Targaryen porque no sería jinete, sino que directamente, con su don de cambiapieles, se metería dentro del dragón y lo controlaría. Y si el guión tiene coherencia, y si buscamos coherencia en la historia, ¿para qué crear al cambiapieles y verde vidente más poderoso de Poniente? ¿Para qué crear un personaje así, un personaje con un poder místico tan potente, si no es para que pueda dominar una de las bestias más poderosas que pueden existir en Poniente, como es un dragón? Bueno, también hay otra opción. Hay otra opción, que en cierto momento haya 3 jinetes del dragón. Daenerys, Jon y quizás Tyrion. Uno de esos 3 jinetes del dragón muere, con lo cual queda un dragón libre como medio desorientado. Y para cerrar la batalla y poder ganarla, hace falta que alguien se haga cargo de ese dragón. Y en ese preciso instante en el que parece todo perdido, porque tenemos 2 dragones acosados y uno desconcertado, Bran toma control del tercer dragón y consigue que las fuerzas cambien su equilibrio y derrotar a los caminantes en la batalla o algo semejante. Esa es otra opción, otra cosa que podría suceder y que tendría coherencia desde el punto de vista de guión. Bueno, ¿qué os parece? Hay mucho material, hay mucha miga, es una entrevista que fue muy jugosa y os dejo abajo el link por si queréis ver la entrevista original de la revista Tech Insider, que ha dado para toda esta especulación. Para seguir, noticias del canal. Bueno, después de este parón veraniego, el canal sigue más o menos por sus fueros. En breve haré un comentario de la película Cazafantasmas, la nueva versión de Cazafantasmas. Os diré lo que pienso. También os tengo que contar lo que pienso de la última novela de J.K. Rowling, Harry Potter and the Cursed Child, que en español se ha traducido Harry Potter y el legado maldito. Y bueno, y vendrán muchas más cositas. Tengo algunas sorpresas, no os lo vais a poder creer, pero esas sorpresas saldrán para noviembre, diciembre. Estoy a punto de cerrar algunas cosillas que os van a gustar mucho, espero, porque además son cosas divertidas y gratis. Hasta el próximo vídeo, que posiblemente sea este miércoles. Ah, seguís ahí, amigos del esoterismo, amigos de Friki Doctor del esoterismo. Sí, hoy os voy a contar una cosa. Bueno. Otro hechizo más del gran libro de San Cipriano, Tesoro del Hechicero, que os va a sorprender y que además cumplirá el sueño infantil de muchas de las mujeres que estáis viendo esto.
cómo se puede hacer para llegar a ser bruja según el gran libro de San Cipriano. Para ello leeremos el remedio sobre esta otra edición que tengo también del libro magno de San Cipriano, estas dos. ¿Y por qué lo leo de este? Pues porque me resulta más cómodo de leer, es más grande y veo mejor. Ya sabéis que estoy camino de ser un anciano decrépito y leerlo en este libro me es más sencillo. Dice así: para ser bruja. Al tocar las 12 de la noche del sábado tercero de un año bisiesto, ya nos lo ponen complicado porque esto nada más que es una vez cada 4 años, tendrán encendido en la cocina un fuego, cuyas brasas estarán colocadas en un caldero de cobre. Amigas, tenéis que ir ahorrando para un caldero de cobre y tenéis que dejar que vuestros padres os dejen prender fuego en la cocina. No vale la vitrocerámica, hay que encender brasas. No sé si a vuestra madre les va a gustar mucho que prendáis fuego al parquet y para hacer brasas. Entonces, tenéis el caldero de cobre, y en el cual tienes que arrojar el corazón de un macho cabrío. Te tocó ir a la casquería. El ojo de un cocodrilo. Ya está difícil. Un sapo vivo y un cuarterón de azufre. Cuidado, no te intoxiques con el azufre. Cuando esto humee, empezarás a desnudarte. Y te untarás el cuerpo con manteca de cóndor. Toma ya, como te vean tus padres untarte el cuerpo con manteca de cóndor. Y, claro, lógicamente, toma una escoba, teniendo precaución de tener abierta la ventana de la cocina. Y enseguida pronunciarás esta frase: Adonai, Sibila, Tiberina, Hermes, dragones infernales, Moló, Moló de Molai, espíritus infernales, gran pitonisa de Endor. Un momento, ¿Endor no era donde vivían los Ewoks? Sombras que a estas horas vagáis por el reino de las tinieblas, espíritus diabólicos, hijos de Satanás, admitidme en vuestras saturnales y en vuestros aquelarres, dadme en vuestra gracia el valor y la ciencia necesarios para practicar y el bien y el mal. Vosotras sé que queréis practicar el mal, os conozco vuestras crueles intenciones. Dadme en vuestras acciones, vuestras alegrías y todo mal, y el de todos vuestros tormentos. El fuego que el macho cabrío que os preside arroja por la boca, inflame mi pecho, y me haga acreedor a sus caricias. Hay que ser retorcido para querer que te eche el aliento de fuego un macho cabrío y te queme las entrañas, pero bueno. Del rey de la noche y de vosotros soy esclavo y siervo en cuerpo y alma. A vosotros me entrego tenebras, filio, aspai, pares, niscap, nisan. ¿Nisan? ¿Qué tendrá que ver una marca de coches japoneses con esto? Pero bueno. Y ahora viene lo mejor. Ya acabada esta invocación, sentirás un movimiento en la escoba del cual no debes asustarte, porque es prueba de valor a la que Satanás te somete, y si la resistes, saldrás por la ventana montada en la escoba. Desaparecerás por los aires y serás conducida al aquelarre de las brujas. Toma ya. Pues ya lo sabéis. Es un poco complicado, pero oye, quién sabe, a lo mejor tenemos alguna bruja nueva dentro de 4 años, porque este año es bisiesto y ya se os ha pasado la oportunidad. Esto ha sido todo en este nuevo episodio de Freaky Doctor del esoterismo.